instante nuestra presentación de la tarde. Me confirman, por favor, si todos me escuchan y si pueden apreciarla adecuadamente. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos, todas. Mi nombre es Mónica Alcalá. Como lo decía hace un instante Vanessa, soy psicóloga de profesión. Tengo una maestría en educación y estudios de maestría en psicología con énfasis en desarrollo humano e investigación. Y más que los títulos, hoy les vengo a hablar desde la experiencia y desde el sentir de madre, con la finalidad de propiciar un espacio muy reflexivo. Nosotros hoy vamos a hablar sobre las pautas de crianza humanizada. Y vamos a empezar esta tarde haciendo una reflexión no solo con ocasión del material audiovisual que acabamos de escuchar, sino también entendiendo, de acuerdo a lo que plantea Paulina Castro, que criar es un proceso de transformación del adulto también. Ella nos dice que esto implica que nosotros sanemos heridas de la infancia y que a partir de ello estemos dispuestos a ofrecer nuestra mejor versión a nuestros hijos. Miren qué bonito cómo el ser padre o ser madre no es un asunto simplemente desde la genética o desde un ciclo de 40 a 39 semanas de gestación en el que un nuevo ser llega a nuestras vidas, sino en el asumir el rol de acompañar a un ser que además es muy indefenso en la primera etapa de su desarrollo. En este orden de ideas, les invito a todos y todas a tomarse un minutico. Vamos a tomar un minutico, yo le voy a hacer acá el cronómetro desde mi celular, para que nos demos la posibilidad de considerar a partir de este momento cómo fue nuestra crianza en nuestro hogar, en nuestra familia. Y de paso hagamos un balance, sin decirle nada a nadie, qué emociones sentimos, si son positivas, si son negativas. Esas experiencias que vienen a nuestra mente están directamente relacionadas con cómo nos hicieron sentir. Los estudios nos señalan siempre que somos capaces de recordar mucho más fielmente lo que sentimos que lo que sucede. En ocasiones hay situaciones que uno dice, bueno, pasaron algunas cosas, pero no sé qué fue lo que pasó, pero sí sentí tal o cual cosa. Entonces vamos a reconocer en silencio si nuestro hogar nos ofreció un escenario de crianza agradable o no. Muy bien. Completado ese tiempo, no es necesario que digamos nada, pero seguramente pudimos pensar cosas. Hoy tenemos la posibilidad de generar una reflexión para reescribir esas pautas que nosotros estamos empleando. Buena parte de nuestro proceder como padres utiliza como referente lo que conocemos, que es la figura paterna o la figura materna. Esos patrones o esos vínculos afectivos que se logran fortalecer o no vienen precisamente de los patrones que recibimos cuando éramos los hijos, no los padres. Por ello, hoy vamos a reflexionar sobre esos vínculos afectivos, sobre los procesos comunicacionales y sobre el establecimiento de límites, que en algunas ocasiones se generan, digamos, errores de consideración, de percepción o de lectura, pensando que establecer límites es castigar, y hoy vamos a hacer unas precisiones teóricas al respecto porque los límites son importantes. Y finalmente este espacio nos va a permitir también reflexionar sobre cómo acompañar el proyecto de vida de nuestros hijos. Entonces aquí tenemos un espacio corto pero muy ambicioso alrededor de fortalecer los vínculos, de mejorar nuestra comunicación, de aprender a establecer límites y de paso acompañar el proyecto de vida de nuestros seres queridos, nuestros hijos. Entonces viene una pregunta en el aire y es, ¿cómo deseo yo que me recuerde mi hijo o mi hija? ¿Cómo deseo? En silencio, cada cual ahí en su puesto puede decir si quiere que lo recuerden por ser amoroso, por ser comprensivo, por tener capacidad de escucha, porque guerreó mucho por sus hijos,
muchos aspectos pueden salir a relucir, pero todos van a ser atravesados por un factor determinante. Y es el amor que nosotros podemos profesar por nuestros hijos. Cualquier acción que nosotros hagamos, justificada o no, seguramente estará marcada por nuestro sentido del amor. Y si en este momento están convocadas las personas que hoy están aquí, es porque desean ejercer mucho mejor su trabajo como padres y como madres. Pero vamos a entrar en materia. Yo me voy a permitir ahorita, para que me funcione mejor la señal, quitar mi video, y luego cuando iniciemos todo el ciclo de preguntas, pues bueno, lo vamos a retomar. Entrando en materia, tema bien importante, porque a nadie, y eso parece una frase de cajón, pero es muy real y muy viva, y es que a ninguno de nosotros, por muchos estudios que tengamos en psicología, por muchos estudios que tengamos en sociología, somos capaces de dividir lo que sentimos sobre esa persona, o en esa persona que viene de nosotros, que es un hijo. Entonces no estamos al 100% preparados, porque cada cual vive la experiencia de una manera muy particular. La paternidad y la maternidad la vivimos de una manera muy particular, cada uno de nosotros. Sin embargo, vamos a entrar a entender que la crianza, que es un ejercicio consciente que ejerce el adulto, viene de una expresión de nutrir, de alimentar, de orientar, de instruir, de dirigir. Se deriva del concepto creare. Criar es proteger, criar es acompañar, criar es develar lo mejor que somos capaces de expresar por otra persona, a la que llamamos hijo. La crianza, teóricamente hablando, tiene 3 procesos psicosociales muy importantes que distinguir. Como primera medida, las pautas de crianza, que tienen que ver con las normas que nosotros imponemos en el hogar, con la cultura en la que nosotros nos estamos desenvolviendo, es decir, el entorno inmediato en el que nos desarrollamos, y se han desarrollado también algunos patrones personales, y los mecanismos que utilizamos para el manejo del poder o la autoridad en el hogar. El segundo proceso psicosocial de la crianza se denomina prácticas de crianza, y allí nos vamos a detener no solo en las normas, no es un tema de normas, es más de las acciones que hemos moldeado y que estamos replicando en ese nuevo rol que asumimos como padres. Ahora bien, eso no se da porque sí, eso se da naturalmente porque existen unas creencias, que viene siendo entonces nuestro tercer proceso psicosocial, y es qué creo yo o qué conocimiento poseo yo como punto de partida para ejercer mi paternidad o mi maternidad. Esos conocimientos que hemos adquirido, pues naturalmente inciden en el comportamiento que yo reflejo. Hablando con algunos padres o algunas madres, dicen, yo soy muy violento y trato, porque siempre utilizan esa expresión, trato de controlarme, pero fue que a mí me dieron rejo de chiquito. Entonces, muchas personas, esas prácticas, esas acciones que le han moldeado en su hogar cuando eran hijos, terminan siendo replicadas por las creencias que tienen de que la sangre, la letra con sangre entra, y una gran cantidad de expresiones que se acuñan como parte de nuestros imaginarios o nuestras formas de pensar alrededor de cómo corregir, alrededor de cómo hacerle seguimiento al desarrollo de un hijo, o al error, porque termina siendo un error de que el padre es el único que tiene la razón. Cuando juntamos los conceptos de la crianza con la humanización le otorga a este comportamiento, a esta importante labor del ser humano, que de hecho nos hace ir al centro de lo que significa nuestra capacidad de congregarnos como sociedad, de quitarnos ese espíritu poco social, poco humano, y es dejar a un lado lo que puedan hacer de pronto algunas especies, y no proteger a sus cachorros, sino que por el contrario, atacarlos. Nosotros con la humanización entendemos que hay una perspectiva de derechos. Y muchos de los que estamos aquí presentes, seguramente si nuestros hijos son atacados por alguien, pues podríamos decir que somos los primeros en salir en su defensa. Esa crianza humanizada también nos hace un llamado a no fundamentar nuestras relaciones en el hogar en el autoritarismo o en el control coercitivo. Es decir, que el maltrato no es permitido, porque el maltrato termina siendo violencia intrafamiliar. Ahora bien,
¿Cómo apoyo yo la reafirmación de la voluntad y la capacidad de decisión de mi hijo o de los niños o de los adolescentes? Esto tiene que ver con cómo enseño la autorregulación centrada en valores. Damas y caballeros de esta sesión, ninguno de nosotros, ni colocando cámaras en su casa, en la escuela, podrá estar plenamente seguro de que el comportamiento de su hijo es el correcto colocando cámaras, porque nada va a asegurar que el comportamiento sea el correcto, solo lo va a asegurar que la persona quiera comportarse y actuar en concordancia con los valores que le han inculcado en su hogar. Y de hecho es mucho más transparente que un hijo sea capaz de decir, no voy a coger estas monedas que encontré sobre la mesa porque no son mías, son de mi papá o son de mi mamá y no sé si las vayan a necesitar, a que no las coja porque vea que lo están viendo. Es decir, que su comportamiento no muestre valores solo por el condicionante de que me puedan pillar, sino porque realmente tiene una capacidad voluntaria de vivir valores. Esta humanización también reconoce la necesidad de establecer límites. Ya les decía ahorita en el inicio, en la introducción, la autoridad del adulto en el proceso de formación de los hijos es indispensable. No podemos suponer que yo amo y como yo amo todo lo doy y como yo amo no digo no y como yo amo no dejo que llore y como yo amo no dejo ni que se caiga, no. Como yo amo, yo digo no, como yo amo, yo enseño a manejar la frustración, como yo amo, yo otorgo responsabilidades a mis hijos de acuerdo a su etapa de desarrollo, pero sobre todo una crianza humanizada nos invita a que no cerremos un día de nuestra vida sin decirle a nuestros hijos cuánto los amamos. Ahora bien, esta crianza humanizada tiene unos puntos claves. Como primera medida, una buena crianza, damas y caballeros, orienta en la autonomía y la seguridad. Si yo tengo un niño pequeño y tiene miedo de ir al baño porque la luz está apagada y es de noche, pues yo poco a poco me voy acercando a él y le digo, ves que yo te sigo y enciende la luz. Y cada día que él vaya diciendo, ayúdame a encender la luz, yo me voy tomando más distancia hasta el momento en el que desde muy lejos le digo, ves que tú puedes, aquí te estoy viendo, hasta que lo haga sin necesidad. Es decir, que yo voy generándole a mi hijo y a mi hija en los primeros estadios elementos de seguridad, y eso es solo un ejemplo de un niño pequeño que tiene miedo de encender la luz cuando es de noche. Pero puede sucedernos con un adolescente que le da miedo hablar en público, que sienta ansiedad de pararse frente a los compañeros a realizar una exposición. Nosotros debemos ser capaces de imprimir autonomía y seguridad en nuestros hijos, y eso solo es posible cuando estamos atentos a su desarrollo psicoemocional. Ahora bien, parece un asunto de lógica, pero algunas personas pueden llegar a cometer errores en relación a la forma en la que crían y se comportan con sus hijos sin distinción de la edad. Y es que yo no puedo pensar que la forma en la que crío a mi hijo de 5 es la misma forma que debo criar a mi hijo de 25. Y aquí hago una anécdota, y es que frecuentemente, como yo trabajo en pregrado y también a nivel de maestría, a nivel universitario, a nivel de maestría obviamente eso no se da, pero a nivel de pregrado sí se da, que puede llegar un padre de familia con un hijo de 20 años y dice, es que el niño, es que la niña, ya no es un niño, ya no es una niña, pero en nosotros tiene que estar la capacidad de saber que ese ser que está en un proceso de desarrollo necesita que yo lo suelte y que le indique que está creciendo y que no es lo mismo que le puedo permitir cuando tenía 5 años ahora que tiene 20 o tiene 25. Pero aquí, además, nosotros debemos estar muy atentos a no parametrizar. Primero, tu hijo no es tu clon. ¿Cuántas veces no notamos que un hijo dice, estoy estudiando tal cosa porque mi papá también es eso? O lo que es aún peor, tengo que meterme en el negocio de la familia y no estudiar porque mi papá me dice que yo lo tengo que ayudar. O a su padre era un futbolista o su madre era una deportista de tal cosa y entonces empieza a encauzar al hijo por allí y resulta que al niño o al joven no le gusta, no tiene el talento, no le agrada y se frustra. Pero también puede ser que esa parametrización vaya en función de ese hijo con otros hijos o con hijos que esa persona admire de otras personas. Y tu hijo es único, sea un niño
que de pronto tenga algunos talentos especiales, específicos, sea un niño que tenga una discapacidad. Tu hijo es único. Y como es un hijo único, pues merece todo tu respeto y todo el acompañamiento necesario sin que lo compares con nadie. Dentro de los puntos claves también debemos tener muy presente la delegación de compromisos. De acuerdo a la edad, yo le debo asignar a mi hijo pequeño, a mi hija pequeña, tareas. Tareas como, por ejemplo, recoja los juguetes a la más pequeña. Y al más grande ya comió, lávese sus platos y organice todo. ¿Por qué? Porque es que los compromisos estructuran el carácter. Ahora, además, debemos establecer normas con sanciones y no sea un asunto, damas y caballeros, que yo diga, sí, es que te voy a castigar porque no estudiaste y perdiste casi todas las materias y luego al final le compro una bicicleta, que porque me da dolor, que porque es Navidad. No, las sanciones que se asignan previa negociación de una norma incumplida debe darse. De lo contrario, le estamos mandando a nuestro hijo una lectura equivocada de lo que luego la sociedad no le va a tratar con la misma benevolencia que nosotros. O es que si su hijo bajo los efectos del alcohol atropella a alguien y ese alguien muere, no va a ir preso. Claro que va a ir preso. Entonces, yo le tengo que ir enseñando a mi hijo desde muy pequeña, desde muy pronta edad, que las sanciones existen porque las normas se cumplen. Obvio, toda norma al interior del hogar necesita consistencia interna, es decir, que yo no puedo suponer que haya normas solo para mis hijos. Las normas que yo promulgo también deben ser consistentes con lo que yo les inspiro. Del mismo modo, debemos permitirle a nuestros hijos identificar sus talentos naturales y si van en la misma línea de lo que nosotros admiramos, magnífico, pero si no, súdese la camiseta que su hijo tiene por qué luchar sus propias batallas, sus propios intereses. Enséñele a su hijo a planear, a proyectar horarios flexibles de rutina. Todo es un asunto de hábitos. En la vida, todo cuanto nosotros hacemos termina por constituirse un hábito a partir de la repetición constante de esa conducta. Si su hijo es ordenado, arregla la cama, si su hijo es respetuoso con los adultos, si su hijo llega a un lugar y todo el mundo dice, wow, qué decente es su hijo, es producto de un moldeamiento, es producto de un modelado que hemos realizado nosotros en la casa. Como yo soy docente, yo me identifico mucho con una expresión que dice que en la escuela, la función de la escuela es formar conceptos, conocimientos, pero la función de la casa es trabajar los valores, es fortalecer los valores de ese ser humano. El siguiente elemento o punto clave es que el padre o la madre no debe confundir su rol. A mí me interesa mucho cuando estamos en consulta o haciendo acompañamiento, que el padre dice, es que yo soy el amigo, la amiga de mi hijo, de mi hija. No, señor. Una cosa es que usted tenga un nivel de confianza, un diálogo próximo, que su hijo le cuente lo que le pasa, sus preocupaciones, cuando algo no le sale bien, magnífico, y que usted no defraude esa confianza además. Pero que usted diga que usted es el amigo de su hijo, qué pena me da con usted, pero es que usted ya tiene un rol que le dio la vida y es el ser de padre, el ser su padre, el ser su madre. Y eso no lo puede distinguir porque luego el hijo le va a decir, ajá mamá, pero si tú siempre has sido mi amiga y ya va a perderse el respeto. Sí, soy tu madre. No puedo perder de vista que yo aquí soy la madre y soy la adulta y soy la responsable. También es muy importante, damas y caballeros, que orientemos en el uso y riesgos de la tecnología. Es sorprendente cómo los estudios señalan que desde muy temprana edad ya los niños están conectados con las distintas plataformas de celulares, de videojuegos, de juegos en línea, y no nos vamos aquí a exponer a toda la gran gama de preocupaciones que puede cuando uno le pone, digamos, seguimiento a esos temas que pueden suceder en el acceso a contenidos que no tienen una vigilancia o una restricción parental, y su hijo puede estar expuesto desde lo más básico, que es la pornografía, hasta a la trata de blanca, a los procesos de drogadicción o a la exposición innecesaria a riesgos a su integridad física y de salud. ¿Cuántas veces, si ustedes de pronto pueden leer estudios o informes de desapariciones en zonas
urbanas, sobre todo en ciudades capitales, de adolescentes que se dejan influenciar y todo el mundo lo sabe. Sin embargo, el rol del padre aún sigue muy pasivo. Entonces, mientras no me moleste y esté con el celular, ahí que se quede allí, pues allí estamos pecando, porque le abrimos una puerta a situaciones que realmente no deseamos. Y uno puede decir, bueno, todo esto suena como una serie de recomendaciones muy interesantes, pero ¿y cómo lo hago? Como primera medida tenemos que desarrollar nuestra empatía. Y nuestra empatía pasa por entender que nuestros hijos vienen con cambios hormonales, que eso desajusta, sobre todo en la adolescencia, todo su estado de ánimo, que un adolescente experimenta unos deseos de emancipación, es decir, que él desea tomar sus propias decisiones y no está listo madurativamente hablando, pero está dando una característica de respuesta esperable para su edad, porque lo ideal es que él quiera ser independiente y quiera tomar sus decisiones, porque eso es propio de un desarrollo psicoemocional sano. Pero además la empatía tiene que ver con los roles y los imaginarios sociales, con cómo yo favorezco que a pesar de todo lo que está viviendo mi hijo, indistinto de su edad, yo soy un puente de comunicación para que no le ganen las presiones psicoemocionales del entorno. Aquí en este tema de la empatía me gusta detenerme mucho en algo porque yo tengo una hija de 6 y un hijo de 20, entonces uno puede ver y leer desde la práctica personal, pero además desde la práctica profesional, que cada uno tiene un universo muy distinto y que cada uno tiene una forma de entender sus prioridades y que de pronto de la lectura del adulto uno dice, bueno, se está ahogando en un vaso de agua, pero es que él apenas está entendiendo esa pequeña proporción de agua. Entonces, no minimicemos, al desarrollar nuestra empatía, nosotros no minimizamos lo que para nuestro hijo es importante. Resulta que una niña se puede poner a llorar porque el cabello se le ve feo. Y el papá le decía, ay, pero si tú te ves bonita, yo te veo bonita como sea, ya minimizó. Pero para ella eso es importante porque seguramente en la escuela ella quiere agradar a los demás, de pronto hay un niño que le llama la atención, en fin. De la empatía pasamos a entregar recursos emocionales. Y los recursos emocionales solo son posibles cuando la persona tiene un buen autoconcepto. Y el autoconcepto se fundamenta en el hogar. Que usted le hable en positivo, que usted le muestre los avances, que usted le reconozca los cambios, que usted le diga cómo has crecido, por muy pequeños que parezcan los avances. Eso da recursos emocionales, eso reafirma a tu hijo. Pero seguidamente hay que jalonar ese autoconcepto positivo. Y no nos cansemos de decirle a nuestros hijos frases como, por ejemplo, mijo, tú eres muy talentoso, mija, tú eres capaz de hacer todo lo que tú te propongas en la vida, tú eres una berraca, tú eres un berraco, yo confío en ti, vamos que tú puedes. Damas y caballeros de esta sesión, algunos padres, cuando uno habla con los hijos, son los primeros en mostrarle dudas y no necesariamente han dicho no creo en ti. En ocasiones es más la expresión no verbal la que le dice a su hijo, mi padre no me está creyendo, mi padre no confía en mis capacidades o cree que yo no puedo. Eso se impregna incluso en una mirada. Usted tiene que decir, yo creo que tú puedes y de paso que sea verdad, que sí creo en ti. Pero también debemos ser muy cautos y no pintar pajaritos ni mariposas de colores. Hombre, hay que hablarle a los hijos de la vida, del amor, de los retos, de que los aprendizajes son un regalo, de que los fracasos son oportunidades para crecer. Porque nos duele que a un hijo lo termine la novia, el novio, ¿sí? Nos duele que de pronto no les vaya bien en algo, sí, todo eso puede pasar, pero hay que enseñarle a levantarse, hay que enseñarle a hacer duelos, hay que decirle esto es parte de un proceso, hay que indicarle que él puede hacerlo. Y siempre debemos recordar que es sano que algún día ellos vuelen, que ellos no sientan que siempre van a necesitar para estar bien la protección de papá o de mamá. Es más, decirle cuando yo esté viejo, tú eres quien va a poder velar por mí, o sea, que él sepa que él está creciendo. Pero ¿y cómo hacerlo? Bueno, elimina de tu discurso el pesimismo. O sea, una madre, un padre que de pronto viene con unos patrones personales de baja autoeficacia, de ansiedad extrema,
de sentirse que no es capaz de hacer algo. Eso es lo que enseña. Y resulta que todos nosotros, en especial los padres, somos la primera fuente de inspiración de la resiliencia para que ese hijo sea capaz de elaborar duelos. Con estas tasas tan lamentablemente frecuentes de divorcios que tenemos, a los hijos hay que enseñarles que también pueden levantarse y pueden divorcio de los padres, que naturalmente hay que vivirlo. Y desarrollar en ese divorcio una buena comunicación para que el padre tenga su espacio, la madre tenga su espacio con sus hijos y no se pierda ese vínculo, porque el divorcio es entre los padres, no existe un divorcio de padres e hijos, eso no existe. De igual manera, dele su propio espacio a su hijo, consúltele su concepto, incluso si es chiquito, ¿qué helado quieres? ¿De este o de este? Dale la opción. No le vas a decir cuál quieres para que te diga fresa y no hay fresa, no. ¿Cuál quieres? Y tú le das la opción. ¿Hay de esto o de esto? ¿Qué te provoca? Enséñale a no tragar entero. Muéstrale la importancia también de tomar sus decisiones, de ahorrar, de proyectar sus metas. También aquí me meto con un tema un poco sensible en nuestra cultura y es apoya el desarrollo sexual de tu hijo. ¿Cuántas personas aún hoy de pronto tienen algunas sospechas de que la inclinación sexual de su hijo es hacia la homosexualidad y resulta que no hacen un buen manejo? No hacen un buen manejo y los niños o las niñas, porque eso es un tema que puede darse desde muy temprana edad, los jovencitos terminan por tener ideación suicida. Entonces, también nosotros debemos estar en capacidad de acompañarlos y de orientarlos, de entrenarlos en la paciencia. Algo interesante de estas nuevas generaciones es que quieren todo ya, con la inmediatez. Y uno tiene que favorecer que la paciencia sea parte del protocolo del aprendizaje, de la espera. Y no entrar en dilemas sobre si estoy extinguiendo una conducta de mi hijo o no. Pongo aquí un ejemplo y es la pataleta del centro comercial. Que un hijo pequeñito o grande, porque se ve a toda edad, a toda etapa, quiera algo y el padre o la madre no se lo puede ofrecer, es más, no se lo merezca incluso, o simplemente no haya disposición de momento para hacerlo. Lo primero que va a suceder, damas y caballeros, es que su hijo va a intentar extinguir la conducta que le está indicando que no va a acceder a eso. Y la tasa de reacción o de intentar reprender o reprimir esa negativa, entre más esté funcionando la negativa, más irritabilidad va a encontrar. Por eso es que cuando la pataleta está en el nivel máximo y usted se logra sostener, ya lo que luego viene es ganancia y declive de la conducta. Pero no se puede desesperar. La paciencia es para el hijo, pero también es para los padres. Y represente siempre admiración y respeto. Yo esta no la he leído en ningún lado, esta la traigo yo como parte de mi filosofía de vida. Ustedes y todos nosotros debemos lograr en nuestro rol de padres que nuestros hijos sientan que es importante agradarle con su conducta a sus padres. Eso es muy bueno. Porque si a un hijo no le interesa la opinión del padre, va mal. Ahí hay una intervención importante que hacer. Que el hijo sienta que respeta a su papá, que admira a su papá, a su mamá, y que en concordancia responde de una manera coherente con eso que su padre espera. ¿Cómo hacerlo? Seguimos hablando. Hombre, administre respetuosamente reconocimientos y castigos. Y para ello, los castigos son de manera contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Que no es que mi hijo hizo algo malo hoy y yo lo voy a castigar a los 3 meses. No, señor. Hizo algo malo hoy y el castigo es ya mismo. Es ya. Es ya. Es enseguida. Que sea justo. Es decir, que luego de recoger toda la información, efectivamente nosotros estemos frente a una situación que amerite o un reconocimiento o un castigo. Y que sea proporcionado
proporcionado en especial para el caso de los castigos. Porque dicen, no, que es que sí se puede castigar y entonces resulta que casi que le arranca un brazo al hijo. O sea, no. Una cosa es castigar, reprender y administrar un estímulo que el hijo merece como un estímulo aversivo, por ejemplo, el retirar un privilegio, por ejemplo, el no permitir salir o no jugar videojuegos. Eso es absolutamente necesario, eso es un castigo, pero no entrar en la línea del maltrato físico ni psicológico. También debemos consultar los sueños y mayores anhelos de nuestros hijos. Debemos caminar con ellos, debemos saber cuáles son sus talentos. Tenemos, por ejemplo, desde la mirada de Howard Gardner, distintas inteligencias múltiples. Yo puedo tener un hijo que tenga inteligencia lógico-matemática, yo puedo tener un hijo que tiene una inteligencia verbal, yo puedo tener un hijo espacial, yo puedo tener un hijo con inteligencia naturalista, yo puedo tener un hijo con una inteligencia intrapersonal o interpersonal. Mi hijo no tiene que ser bueno en todas las materias. Yo tengo que descubrir en qué es bueno mi hijo, mi hija. Y con base en ese descubrir en qué es bueno mi hijo, yo lo apoyo, porque él cuenta conmigo. No hable de los secretos de su hijo o su hija. O sea, no hay peor error de la paternidad y de la maternidad que si tu hijo se abrió y te contó una confidencia, ya la abuela lo sepa, el papá lo sepa, la tía lo sepa, la vecina, incluso si es algo bueno, pero él no quiere que se sepa todavía, aprende a guardarle el secreto, porque cuando se vulnera la confianza, vienen los problemas. Hay una frase bien linda en este momento que quiero que entendamos, y es que una crianza respetuosa no se trata de decir nunca no. Se trata de enseñar a nuestros hijos que un no se debe cumplir y que no significa el fin del mundo. Es decir, oye, no podemos comprar esa camiseta ahora. Oye, no podemos ir a tal paseo como lo pensamos. Hay un cambio de planes. Todo ello es capacidad de adaptación y es fortalecer la inteligencia emocional de nuestros hijos. Hablando ya de técnicas, que son herramientas que todos podemos utilizar para aprovechar bien el tiempo, me voy a detener en las siguientes. Como primera medida, vamos a hablar sobre los contratos conductuales. ¿Qué es un contrato conductual? Esta es una técnica donde a través de un escrito muy sencillo que usted puede hacer a mano, que usted puede imprimir en internet, usted se sienta con su hijo entre los 2 y los 17 años y hace acuerdos con él. ¿Y cuáles son las consecuencias o cuáles son las recompensas si esa persona cumple o no cumple? Y enseñamos el respeto a la palabra. Este formato se utiliza en un lugar visible para que su hijo o hija sepa que eso no se va a perder de vista. La segunda técnica hace referencia a la economía de fichas. Esta la usan más los maestros que nosotros en la casa, y resulta que los padres tenemos la posibilidad de hacerlo mucho más integralmente, porque no es solo sobre el proceso del comportamiento, las horas que está en la escuela, sino todo el comportamiento del hijo, de la hija. Esta economía de fichas es un poco más aplicable a los hijos entre los rangos de los 2 a los 10 añitos de edad y permite la autogratificación y la gestión de conductas funcionales. El mismo niño, la misma niña va poniendo su carita feliz o va poniendo su chulito y va entendiendo, y sobre esa carita feliz va un análisis. Bueno, ¿por qué tienes la carita feliz? Porque estudié, porque saqué una buena nota, porque fui decente, ¿por qué? ¿Sí? Y luego además eso va a tener una escala y un récord de recompensa. Récord de recompensa que usted debe cumplir porque la palabra empeñada va de principio a fin. Otra técnica bien importante es el parafraseo de sentimientos y escucha activa. Como técnica psicológica implica que nosotros siempre que hablemos con nuestros hijos mantengamos el contacto visual. Si yo tengo un niño pequeño, yo me arrodillo a su nivel para poderlo ver, porque si no el niño está sintiendo ya mi superioridad solo por la estatura. Yo aprendo a sonreírle cuando me está hablando para que no sienta intimidación, incluso si me está contando algo muy difícil. Yo lo dejo hablar, no le interrumpo, yo dejo que él hable, que ella hable y me diga todo lo que le está pasando. Sumado a eso,
manejo una postura corporal receptiva. No me cruzo de brazos. Muchas personas no lo saben, pero incluso si uno lo busca por internet, encuentra toda una serie de documentos de guía sobre la lectura del lenguaje no verbal. Y que usted se cruce de brazos es una de las señales de prevención de que estoy cerrada a tu punto de vista. Dentro del lenguaje no verbal hay algo bien bonito y es que el asentimiento, es decir, que usted a alguien le esté hablando y usted esté moviendo la cabeza hacia adelante, pero que no sea un asunto fingido, sino real, que sí esté entendiendo, también favorece muchísimo para que la persona sienta que está siendo atendida. Mantenga la atención, no que tu hijo te está hablando y tú estás con el celular o en una llamada o viendo la novela y tu hijo tratando de contarte un problema que tuvo o que le están haciendo bullying o tantas cosas que pueden estar sucediendo por fuera de la casa. Manténle atención. Emite palabras de refuerzo. Bueno, dile, entre nosotros juntos vamos a resolver este problema. Vas a parafrasear o a repetir el mensaje con tus palabras. Mi amor, voy a ver si te estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Tú me quieres decir esto, esto, esto. Y luego puedes hacer preguntas alusivas para que puedas comprender mucho más lo que él te está queriendo decir. Indica tu opinión con respeto y siempre debes dar unos argumentos consistentes. Pero tu ejemplo es el que finalmente lo va a robustecer a él o a ella. Otra técnica que podemos emplear muchísimo y que los psicólogos utilizamos en todos los contextos de modificación de conducta se denomina reforzamiento diferencial de otras conductas. Es aplicable para todas las edades, incluso cuando ya tienen hijos grandes, casados, que es lo que denominamos el nido vacío. ¿Cómo se hace este reforzamiento diferencial de otras conductas? Yo analizo qué comportamiento tiene una alta probabilidad de ocurrir y lo utilizo asociado para reforzar un comportamiento de baja probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si el niño disfruta practicar deportes, pero no ha adquirido el hábito de ordenar su habitación, emplea una competición en casa con el pretexto de incentivar la organización personal. Y bueno, vamos a competir con cronómetro, vamos a ver tu velocidad hoy, listo, vamos a organizar. Y allí estás haciendo dos cosas. Estás logrando que él aprenda que debe ser ordenado, lo estás orientando en esa nueva conducta y estás reforzándolo a partir de ese comportamiento que él ya tiene fortalecido. Esta técnica en especial es muy buena en el manejo de los berrinches, que es lo que generalmente los padres aluden. Otra técnica que tenemos por acá es maximizar el valor de los reforzamientos intrínsecos. Que el hijo sienta placer por el deber cumplido. Es penoso, les cuento, a veces en el contexto, digamos, personal uno lo ve y uno dice, ay, hay un error técnico de papá, de mamá, porque el hijo le dice al papá, ¿qué, cuánto me vas a dar porque saque buenas notas? O pilas, las llaves del carro porque hice tal cosa. No, qué pena. Ahí estamos haciendo una práctica indebida. Nuestro hijo, y esto aplica para todas las edades, nuestro hijo no tiene por qué establecer una relación transaccional contigo. ¿A razón de qué? Tú eres su papá, tú eres su mamá. La idea es enseñarlo a sentir gratificación porque él sabe que lo hizo bien. Es que, qué más bonito que tú ser un buen estudiante, qué más bonito que tú ser un buen deportista, qué más bonito tú ayudar en un voluntariado. O sea, eso ya debe ser lo suficientemente inspirador, lo suficientemente gratificante. No que porque me van a dar plata. Ojo con eso. Es más, aquí entre nos, yo a mi hija ni siquiera le doy plata con Ratoncito Pérez. Ahí hablamos más bien de un chocolate. No utilicemos ningún tipo de transacción que implique dinero, que te voy a pagar porque me vas a hacer tal cosa. No, no está bien. Hay otra última técnica que les dejo muy especialmente en esta tarde y es poder establecer como familia un día o un espacio o una fecha donde nos dediquemos tiempo solo para nosotros. Cero trabajo, cero tecnología. Esto aplica para todos los hijos, incluso los que ya no están en casa. Y generemos tradiciones positivas en nuestro hogar,
hombre, todos los días, todas las semanas tal fecha o todos los domingos viene a la hora del almuerzo o cada 15 días o el último domingo, no importa. O si ya mi hijo está por fuera o alguna cosa, una llamada a la semana, lo que sea, pero hay que desarrollar la posibilidad de entablar espacios de calidad. Estas vidas que todos tenemos en nuestros trabajos son tan a velocidad, mejor dicho, acelerada, que lo que tenemos es que asegurarnos más que tiempo, porque es difícil, pero es muy real. Muchos padres son los últimos en conocer las necesidades o los miedos o los sueños de sus hijos. Vamos a abrir ahorita un espacio entonces para las preguntas. Adelante, la persona que tenga una pregunta puede abrir su micrófono acá en el De allí chat. veo a No... Dalia Raquel, adelante. Adelante, Dalia. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Dalia. Buenas tardes. Gracias. Yo quisiera manifestar lo siguiente. Yo tengo un niño, tiene 9 años, va a cumplir 10. Y con Gabriel tengo el problema que Gabriel se chupa el dedo, ¿no? Y se chupa el dedo casi que permanentemente. No es un chuparse el dedo solo para dormir o cuando tiene algún problema o algo, sino que permanentemente se chupa el dedo y ya he intentado desde mi perspectiva ¿cómo digo? Las técnicas. De técnicas exactamente para que él deje de hacerlo, ¿no? Y no lo he logrado, inclusive le colocamos en un momento dado, le mandé a colocar un rompehábitos para cuando se chocara, ¿no? Y pues misteriosamente el rompehábitos desapareció de la casa. Y entonces no sé cuál de las técnicas que usted manifestó ahora cree que puedo yo de pronto lograr implementar con Gabriel para por fin deje ese hábito tan maluco, además porque le imposibilita como, o sea, hablar bien. Él tiene problemas ya tiene problemas de pronunciación, inclusive tiene problemas de respiración y todo es dado por el tema de chuparse el dedo. Bueno, dentro de las técnicas que acabamos de presentar, podríamos decir al menos dos, pero en primera instancia yo recomiendo que hagamos una valoración un poco más a fondo porque pudiésemos estar frente a un cuadro que implica la intervención para el manejo de la ansiedad. Cuando se da ansiedad, las personas pueden desarrollar algunos patrones comportamentales de comportamientos repetitivos para disminuir la ansiedad. En ese orden de ideas, hay que mirar en qué entornos y cuáles son los entornos y hacer lo que se denomina un análisis funcional. En ese análisis funcional develamos qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después de ese comportamiento de chuparse el dedo, comprender y desglosar esa conducta. Y ya ahí sí pudiésemos hacer, además del contrato conductual con Gabriel, para que él pueda comprender que existen una serie de efectos que le están haciendo y le van a hacer, digamos, un perjuicio a su desarrollo del lenguaje, para que con una economía de fichas, además, como es un niño de 10 años, aún se puede manejar, día a día, él pueda decir, bueno, mamá, vamos a ponernos la meta que yo solo me voy a chupar el dedo para dormir, por ejemplo. Así como cuando estamos manejando una adicción, hay que ir haciendo lo que se denomina una desensibilización sistemática. Es decir, no le voy a quitar de entrada y de forma abrupta el placer porque él está sintiendo placer. Él logra sublimar su tensión a través de la succión. Y algunas teorías psicoanalíticas dirían que, bueno, él aún está en la etapa oral, pero es un asunto que el autocontrol de no chuparse el dedo, pero es parte de enseñarle. El caso es más frecuente de lo que usted cree.
eso implica que pues podamos desde ahora empezar a aterrizar a través de la EPS, por ejemplo, una interconsulta con psicología para que sumado a terapias de lenguaje, el niño vaya desarrollando unos cambios en su proyección de seguridad y disminuya hasta que extinga completamente ese repertorio de chuparse el dedo. Pero como todo, o sea, hay que mirar exactamente, y eso lo debe hacer un profesional en un espacio dedicado exclusivamente a ello y en una entrevista con el niño, qué pasa antes, durante y después de esa acción, cómo se refuerza él con esa acción. Eso es algo que necesitamos comprender, porque de momento lo único que sabemos es su preocupación de que, bueno, eso le está afectando, pero él, que es el que Pero mantiene la él está en conducta, tratamiento ya, él está en tratamiento, está en terapia de ¿de qué? fono, él está en Y de terapia de psicología, fono, de y de psicología. psicología Bueno, y de entonces terapia usted va a hablar ocupacional. con la psicóloga y le va a decir, vamos a hacer con Gabriel, estuve en una sesión, vamos a hacer con Gabriel un análisis funcional. Necesito que usted me ayude a develar con un análisis funcional la conducta, porque técnicamente es una adicción, o sea, él está sintiendo que necesita estar chupándose el dedo para saber exactamente qué mantiene la conducta, qué refuerza la conducta. Hacemos además un contrato conductual y sumado a eso manejamos con él un sistema de acuerdos que deben ser netamente intrínsecos. O sea, a Gabriel no le vamos a dar aspectos materiales, que te voy a comprar una bicicleta, un carro de no sé qué. No, lo máximo un helado. O sea, que es que él tiene que entender que es un beneficio para él el no generar esa práctica. ¿Estamos? Sí, señora. Listo. Gracias. Tenemos a Belki Utria. Belki, Adelante, adelante. adelante, Becky. Buenas tardes. Adelante, Belki. Bueno, hablábamos ahorita de el tema del reforzamiento de la conducta a través de incentivos, pero también la disminución de esta a través de los castigos, ¿cierto? Sí. Pero usted también tocó un tema bastante importante y es el hecho de que al final, como que el niño no, ¿cómo le digo? No relacione su conducta simplemente con incentivos o con castigos, sino por el placer del deber cumplido. O sea, entonces la pregunta es, ¿hasta dónde debo llegar yo con los incentivos de tal manera que no se pase esa línea? Muy buena pregunta. Los incentivos se generan inicialmente para generar una aproximación a la conducta, como cuando uno está encauzando un camino, como cuando el niño te dice mamá, tata, y empieza el primer balbuceo y tú estás bravo y todo se lo aplaudes, pero ya luego el niño empieza a hablar y tú no le aplaudes porque ya aprendió. Entonces, hay que generar los incentivos cuando se está apenas iniciando la curva de aproximación al comportamiento. Cuando ya el comportamiento existe, no es necesario que al niño se le esté generando permanentemente el refuerzo. Hay algo bien importante en los programas de refuerzo y es que, eso no se los había dicho, los programas de reforzamiento no deben ser fijos todo el tiempo, sino que deben ser variables para que la persona, en este caso los hijos, no puedan predecir y no puedan estar a la espera permanente de un incentivo, sino que no pueda predecir y diga, ay, ve, mi papá se alegró y me compró tal cosa, ay, qué interesante, hice tal cosa y mi mamá me dio tal otra cosa, pero que no sea un asunto porque caemos en el error de la transaccionalidad de la relación entre padres e hijos. Entonces, no sé si estoy dando respuesta, Belki, a su pregunta. En términos generales, cuando estamos apenas fortaleciendo el aprendizaje de un repertorio, generamos reforzamiento. Cuando estamos haciendo la extinción de un comportamiento, administramos un castigo. Pero luego tampoco podemos cruzar la línea de que el castigo sea siempre nuestro mecanismo para generar la extinción de la conducta. También pudiésemos estar frente a un reforzamiento negativo, es decir, que yo le quito un privilegio que ya posee. Señora, muchas gracias. A la Siempre orden. va a ser mejor reforzar. Siempre va a ser mejor reforzar, porque hay un reforzamiento diferencial de otras conductas. O sea, tu hijo no es perfecto y tú le debes decir, mi amor, ¿dónde hiciste bien la E? Pero mira, la O te quedó hermosa.
O sea, como que tú le puedas demostrar que su autoeficacia está latente en él. Y si lo haces, él recorre el camino que sigue solo, porque se siente competente. Así es. Bueno, Moni, muchísimas gracias por este espacio tan interesante. Esta información tan bonita que nos acabas de compartir a todos, de verdad súper útil, súper bonita, la forma en la que nos compartiste todo esto, y qué bonito poder recordar todas las herramientas que tenemos en nuestras manos y que son muy fáciles, pero que a veces no lo hacemos, ¿no? Yo creo que la mejor herramienta siempre es el amor. Y desde el amor y desde el respeto se puede educar de una mejor manera. Así que bueno, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que se mantuvieron aquí hasta el final. Creo que estuvo súper interesante porque estuvimos las mismas 40 personas casi que hasta el final, así que bueno, creo que todos estuvimos conectados con la información, Mónica, así que es súper chévere, sí. Ha sido todo un gusto y bueno, Gracias. muchas gracias Esperamos nuevamente. tenerte nuevamente en Desarrollo Empresarial. Bueno, una bendecida y Sí. santa tarde para todos. Bueno, que me manden unos, aquí en el chat, unos corazoncitos o unas manitos a ver si les gustó. Si no les gustó, espero, vamos a ver cuántos corazoncitos nos mandan por acá. Vamos a ver, corazoncitos, manitos levantadas. Si les gustó. La sesión está grabada y la pueden ver en nuestro canal de YouTube a partir de la próxima semana. Claro que sí. Súper bueno. Moni, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un resto de tarde muy feliz y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones Gracias para por todos. todo.